Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de IntelliJuris y más que litigios. El día de hoy vamos a tener una charla sobre la eficacia o ineficacia de los diferentes mecanismos que tenemos regulados en México para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política de género. Y bueno, el día de hoy le agradezco que nos acompaña Carolina Gilas. Muchas gracias, Carolina, por estar aquí con nosotros. Y también tenemos a Melisa Ayala. Muchas gracias, Melisa, por estar por aquí con nosotros. Y antes de presentarlas y dar su semblanza, quisiera dar una breve introducción de por qué convocamos a esta plática y cuál es la cuestión que queremos reflexionar entre todas. Y bueno, el tema es que en los últimos años, pues a partir del proceso electoral del 2015, pues en nuestro país se hizo visible el problema, porque siempre ha existido, se hizo visible la problemática de la violencia política de género y a través de precedentes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial se empezó a regular, primero con protocolos, luego con precedentes, hasta llegar a su regulación normativa en 2020, ¿no? Y esto hizo que la figura fuera utilizada, pues tenemos ya diferentes procesos electorales en los que esta figura se ha utilizado tanto para proteger a las candidatas, pero en los últimos tiempos, por llamarlo de alguna forma, hemos estado presenciando un fenómeno que tal vez no sea nuevo, pero se ha hecho más visible, que es el utilizar la violencia política de género como un instrumento de censura o como un instrumento para inhibir la crítica hacia las mujeres. Eso es lo que está en el debate público y ese debate público puede ser totalmente pernicioso para la regulación y lo que nosotros, o para llegar al ideal que queremos en una democracia inclusiva en que la participación política de las mujeres esté exenta precisamente de violencia. Tenemos casos, voy a referirme a tres, como antecedentes para darles el uso de la palabra a mis invitadas, pero recordemos el famoso caso, porque se hizo muy mediático, de una candidata a la Diputación Federal que iba por la vía plurinominal y que se le cuestiona que haya sido incluida en las listas. Y bueno, por la relación con su pareja. Y esto hace que el tribunal considere que esa mención, ese tuit de una ciudadana, constituya violencia política de género. Este es el famoso caso de dato protegido, ¿no? Que tuvo pues mucha visibilidad pública. Pero también tenemos, por ejemplo, el caso de una candidata a un órgano jurisdiccional en Tamaulipas que también se presenta su denuncia por violencia política de género y se le sanciona al periodista Héctor de Mauleón por haber hecho una crítica sobre sus diversos vínculos o sus posibles vínculos, una opinión, una crítica con ciertos actos criminales, ¿no? Y también tenemos el caso de la gobernadora de Campeche, que ha pedido ha logrado que los tribunales obliguen a los periodistas a pedirle disculpas. Entonces, estos casos han sonado en el ambiente público como que la violencia política de género se ha convertido como en una ley censura. Y creo que eso, en lugar de beneficiar a las mujeres, está teniendo un efecto perverso porque lo que estamos presenciando es una revictimización en muchos casos de las mujeres que se atreven a denunciar y sobre todo que se están inhibiendo de presentar sus quejas, ¿no? Entonces, pues eso es el motivo que nos convoca el día de hoy. Y bueno, para reflexionar sobre esto, contamos con la presencia de Carolina Gilas. Nuevamente, bienvenida, Carolina. Un Ella gusto. es
Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora del Centro de Estudios Públicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y del programa de posgrado en Ciencia Política y Sociales también de la misma universidad. Tiene múltiples publicaciones en materia de paridad de género y de violencia política de género. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Carolina. Y bueno, también contamos el día de hoy con la presencia de Melissa. Melissa es egresada del ITAM y tiene una maestría en Harvard en Derecho, pero ella también es socia fundadora del despacho Arcana. Sí es Arcana, ¿verdad, Sí, Melissa? No vaya a sí, estar sí, yo sí. diciendo aquí No, algo está perfecto, está incorrecto perfecto. porque del despacho jurídico Arcana. Es abogada especializada en Derecho Constitucional y Derechos Humanos y dentro de su experiencia profesional se ha dedicado a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y la erradicación de la violencia política en razón de género. Ha también laborado en distintas instituciones del Poder Judicial de la Federación, así como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dirigió el área de litigio del Grupo de Información en Reproducción Elegida, el GIRE, y actualmente es socia fundadora de Ayala, Arcipreste y Asociadas, firma especializada en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, y cofundadora de Arcana, consultora enfocada en litigio estratégico y desarrollo estratégico. Muy bienvenida y muchas gracias por aceptar participar y conversar con nosotros. Y bueno, si ustedes no tienen inconveniente, empezaríamos con Carolina, una reflexión general sobre, bueno, cómo surge la violencia política de género en nuestro país, cuál ha sido su evolución jurisdiccional hasta llegar a ser prevista normativamente en nuestra legislación y sobre todo cuáles las bondades que ha tenido esta figura, pero sobre todo cuál ha sido esta evolución jurisdiccional que hemos tenido. Claro, con muchísimo gusto. Muchas gracias, Rosa María, por la invitación. Es realmente un privilegio estar aquí con ustedes en este espacio del Interioris y más que litigios. Un privilegio compartir espacio también con mi mirada Melissa, que ahora hoy, en vez de leerla, puedo verla en pantalla, aunque sea. Así que realmente un placer. Ya, el tema que nos convoca es un tema muy importante y un tema que ha estado visible en el espacio público de nuestro país y no solo de nuestro país desde hace pues, ya bastante tiempo, digamos. Hemos empezado a visibilizarlo francamente, un poco tarde, ¿no? Porque pareciera que la violencia contra las mujeres en la política empezó a surgir o empezó a notarse cuando las mujeres empezaron a llegar en pues, mayores números a los espacios políticos y pareciera como si antes no existiera y eso no es así, ¿no? O sea, siempre estuvo ahí, pero sí en efecto no necesariamente sabíamos nombrarla, no necesariamente sabíamos visibilizarla, denunciarla, proceder de manera adecuada para pues, proteger a las mujeres y para buscar mecanismos de sanción hacia personas agresoras. Entonces, la primera parte de la pregunta de por qué surge, pues surge realmente por necesidad y surge en un contexto pues, particular de las elecciones del proceso electoral 2014-2015, donde, pues recordarán, estamos justo después de la aprobación de la reforma constitucional de 2014, que ya estableció paridad en las postulaciones y donde pues los procesos electorales que siguieron fueron llenísimos de los casos de violencia. Y pues por mencionar solo algunos, hubo casos de una candidata del PAN en Tabasco, perdón, en Chiapas, que fue agredida en la carretera, sufrió golpes, insultos, fue encañonada. Dos colaboradores de una candidata del PRD en una jefatura delegacional de la Ciudad de México fueron agredidos con
armas de fuego. La candidata del PT en Ecatepec, a la alcaldía de Ecatepec, fue víctima de agresiones, amenazas, un intento de secuestro de un comando de más de 10 personas. La interceptó en uno de los edificios. La candidatura de Claudia Pavlovich en Sonora, a la gubernatura de Sonora, donde seguramente recordarán las mantas que aparecieron por la ciudad con leyendas tipo las mujeres como las escopetas, cargadas sí en el rincón, ¿no? La panocha en las coyotas, no en el palacio, o sea, toda esa violencia visible. Y también había todavía hechos más graves, o sea, había agresiones a los familiares de las mujeres políticas. En Guerrero, una de las candidatas a diputadas fue secuestrada, por fortuna liberada un día después, pero también se dio un caso en Guerrero de una candidata decapitada. Y seguramente también tienen muy identificado el caso de Gisela Mota, electa alcaldesa de Temisco, que fue asesinada justo un día después de asumir el cargo. Entonces, todos esos hechos han empezado a poner de manera muy visible el problema de la violencia en el debate público, y también empezaron a generar demandas, juicios ante el tribunal de las mujeres que, pues, ante el vacío legislativo era, pues, ¿a dónde vamos, no? El tribunal en aquel momento respondió, me parece, de una manera pues, acertada, tomando en cuenta los mecanismos que existían, pero liderando la aprobación de un protocolo para atención de la violencia que se aprobó en el mismo 2016, su primera versión, que después fue revisada y fortalecida, y donde buscaron articular a las distintas instituciones, desde las electorales, ¿no? Como el INE, OPLE, en aquel momento FEPADE, que ya cambió de nombre como tres veces, pero también CONAVIM, también otras instituciones pues, vinculadas en alguna medida con atención a víctimas. No fue la solución perfecta, pero al menos fue una de las primeras soluciones que, de manera importante, recopilando algunos de los criterios ya establecidos en el tribunal, pero también recopilando los estándares internacionales, un poco de literatura académica, pretendió de dar una guía, ¿no? Dar una guía sobre qué debemos entender por violencia y de cómo debemos mirarla cuando las denuncias llegan a las instituciones. Y empezaron a llegar cada vez más, ¿no? Digamos, en lo electoral, fundamentalmente centradas en las cuestiones de propaganda, en las cuestiones de agresiones de violencia simbólica, pero también de agresiones, o más bien violencias que tenían que ver con desigualdades al interior de los partidos políticos, de violaciones a sus derechos de participar como precandidatas, como candidatas, impedimento para llevar a cabo sus campañas, toda una serie de conductas problemáticas. Y pues el tribunal poco a poco fue forjando, ¿no? Ideas y mecanismos sobre cómo aproximarse a esos casos, que además implicaron que había que en aquel momento empezar a capacitar al personal, al secretario de Estudio y Cuentas, a todas las personas que estaban en alguna medida y en algún momento vinculadas, ¿no? O con la investigación o con proyectos de la sentencia, para que tuvieran sensibilidad, ¿no? Para que no revictimizaran a las mujeres, para que aprendieran a advertir que donde hay no solamente esa violencia con esas explicaciones muy gráficas, que es el punto de iceberg, ¿no? Que es la violencia física, donde es muy evidente que hay golpes, huellas, ¿no? Que podemos observar, o no necesariamente esas expresiones tan grotescas como las que ocurrieron, por ejemplo, en el caso de Claudia Pavlovich, pero también cuando las estructuras del poder y las relaciones jerárquicas son desiguales y cuando juegan en prejuicio de las mujeres, ¿no? Entonces todo eso pues requirió de pues, un desarrollo pues, bueno, podemos decir medio lento, pero para estándares del Poder Judicial no fue tan lento tampoco, ¿no? Eso hay que decirlo, porque los casos llegaban y llegaban, y con frecuencia había también desacuerdos en las interpretaciones que hacía, por ejemplo, la Sala Regional Especializada, que terminó viendo quizá la mayor parte, al menos de esas violencias vinculadas con la propaganda, con las campañas, donde a veces era más progre que la Sala
sala superior o donde veía más, con mayor frecuencia la violencia y donde creo que generaron algunos criterios muy interesantes, no solo dando como seguimiento, buscando adaptar los estándares de la ley modelo interamericana, pero en particular adaptándolos para pensar en mecanismos no solo de sanción, ¿no? Porque ya lo iremos platicando, pero las sanciones se quedan cortas. Y además, bueno, sancionan y el daño está hecho, ¿no? O sea, la mujer que ya no pudo participar o que la agredieron o que, no sé, no le dieron financiamiento, o lo que sea, pues ese daño ya está hecho. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo restituyes a la víctima en esos derechos? Entonces, la sala fue creando de manera muy interesante, me parece muy creativa, muy hábil, mecanismos que iban encaminados justo a, por un lado, restaurar los derechos de las víctimas, establecer mecanismos de no repetición, pero también de manera muy inteligente tratando de incidir en las personas agresoras para que entendieran, ¿no? Dónde estaba la agresión, también partiendo creo que de esa idea de que culturalmente las fronteras se han estado moviendo y cosas que eran normales hace 10, 20, 30, 50 años, hoy no lo son, ¿no? Entonces, tratando de hacer un poco esa educación de que, a ver, y hay esas cosas, esas expresiones, esa manera de actuar frente a las mujeres es violenta, ¿no? Entonces, mandándolos a los cursos, por ejemplo, de sensibilización, de capacitación para que identificaran esas conductas y pudieran evitarlas en el futuro. Entonces, es muy robusto el tema. También hay criterios ya sobre nulidades relacionadas con violencia en procesos electorales, en campañas. Entonces, realmente es muy robusto ya ese acervo jurisprudencial que fue pues cada vez fortaleciendo o pretendiendo al menos fortalecer. Hay algunos casos que han dado un par de pasos hacia atrás, lamentablemente, pero creo que el balance general es bastante positivo, ¿no? En cómo el tribunal ha tratado de generar mecanismos para atender este tipo de situaciones. Creo que se pasmó un poco, pero muchas gracias, Carolina. Hola, la que estoy pasmada soy yo. Ya no supe. Sí, sí, sí me están escuchando. ¿Y te estamos Ah, escuchando? Perdón, es que de repente, bueno, muchas gracias. La verdad es que efectivamente em, esta construcción de la violencia política de género al inicio pues fue a base de sentencias, como se ha hecho muchas cosas en materia electoral, y creo que actualmente pues em, yo diría, este punto de reflexión es importante sin perder de vista todo lo que hemos logrado. Y eso es una de mis grandes inquietudes, de no perder lo que hemos alcanzado, ¿no? Y bueno, Melissa, quisiera que reflexionáramos un poco sobre, pues obviamente con lo que acaba de decir Carolina, la violencia política de género y su sanción no está a discusión. O sea, Claro, creo que ninguna de las tres aquí diríamos, ah, no, que no se sancione la violencia, ¿no? O sí, de sea, acuerdo, de acuerdo. eso no está a discusión. Pero lo que sí está a discusión es cómo se ha estado utilizando actualmente en algunas sentencias Claro. esta figura, ¿no? Y cómo afecta o está siempre en tensión, pues obviamente con la libertad de expresión. Y esta tensión constante entre sancionar los actos de violencia y mantener una libertad de expresión que es un pilar fundamental de toda democracia, pues es, yo creo, lo que nos tiene con esta inquietud de cuál sería como un justo medio o qué le debemos qué estándar probatorio, o qué le debemos pedir al tribunal en estos casos, ¿no? Para no tener estas, pues, consecuencias que estamos viendo adversas. Ay, qué buena pregunta. Y la verdad es que antes de comenzar, justo quería agradecer tanto a IntelliJuris, Rosa, Carolina. La verdad es un gusto estar aquí hablando con ustedes, sobre todo de un tema que creo que
afortunadamente ya no lo discutimos las mismas personas, sino que cada vez más personas de distintos ámbitos lo hemos empezado a discutir no solamente en ámbitos académicos, sino también en la sobremesa, en las columnas de opinión, vaya, en distintos espacios, que creo que esto es sumamente positivo, precisamente porque si bien no es algo nuevo, como bien mencionaba Carolina, el hecho de que lo estemos visibilizando aún más me parece que es sumamente positivo. Ahora, como bien mencionábamos previamente, como bien mencionabas, Rosa María, y me encantó el inicio que da Carolina a esta discusión. Creo que las tres estamos de acuerdo en que, vaya, la discusión en torno a la violencia política en contra de las mujeres en razón de género, pues todas estamos de acuerdo de la necesidad de que existe esta figura, que se prevenga, que se sancione y que se erradique, ¿no? Es una figura que es necesaria precisamente pues para garantizar la igualdad sustantiva en contextos pues históricamente marcados por la exclusión de las mujeres en la vida política, ¿no? Y si me permiten, hasta en la vida pública. Entonces, justo como bien mencionas, el debate reside en la delimitación conceptual y en la delimitación práctica de sus alcances. Entonces, creo que de manera muy particular la delimitación la estamos empezando a ver en particular frente a la libertad de expresión y el derecho a la ciudadanía, pues también ejercer un escrutinio crítico sobre quienes desempeñan sus cargos públicos. Porque aquí, digo, vamos a hablar un poco más adelante de un caso, pues que todos conocemos, ¿no? El famoso caso de dato protegido, pero aquí fue una persona una ciudadana, ¿no? Entonces, creo que desde una perspectiva normativa, ¿no? El protocolo para atender la violencia política contra las mujeres en razón de género y la jurisprudencia del Tribunal Electoral, pues han sido muy claros, ¿no? Sí han sido muy claros en precisar que para que se pueda acreditar la violencia política en razón de género, pues se tienen que cumplir ciertos elementos, ¿no? Que la conducta esté dirigida a una mujer por ser mujer, ¿no? Que tiene que tener como por objeto o resultado menoscabar el ejercicio de los derechos político-electorales de la mujer en cuestión, ¿no? Que justo se produzca en un contexto de participación política o en el ejercicio de un cargo. Y el cuarto, justo que se encuadre en alguno de los tipos y modalidades de violencia previstos en la normativa, ¿no? Entonces, estos criterios me parecían o me parecen que daban certeza, ¿no? Que evitaban aplicaciones discrecionales. Porque en muchas ocasiones, seguramente les habrá pasado a ustedes también, empezábamos a decir, bueno, es que esta persona está viviendo violencia política en razón de género. Y luego nuestra mente empezaba a evaluar si efectivamente se cumplían estos requisitos y decías, no es violencia política en razón de género. Puede ser que exista, que sea otro tipo de violencia, porque eso es otra cosa, ¿no? Puede existir otro tipo de violencia, puede constituir otro hecho ilícito, pero no necesariamente encuadra en lo que hemos señalado que constituye violencia política en razón de género en contra de las mujeres. Y aquí, como bien mencionabas, Rosa María, mucho de esto, si no es que todo, se dio gracias o más bien se fue desarrollando a través de las sentencias. Entonces, esto dotaba de seguridad, o sí, me atrevo a decir dotaba de certeza y seguridad jurídica a las personas, porque decían, si están estos cuatro elementos, podemos hablar de violencia política en razón de género en contra de las mujeres. Ahora, empezamos a ver este problema cuando se sobreutiliza esta figura y se empieza a transformar hasta cierto punto en un escudo frente a la crítica pública. Entonces, este uso indebido, si me permites, yo creo que genera dos efectos perniciosos, ¿no? Por un lado, la banalización del concepto, ¿no? Porque si todo acto crítico, entonces ahora se va a calificar como violencia política en razón de género en contra de las mujeres, pues la protección pierde fuerza, evidentemente, ¿no? Y se va poco a poco, pues diluyendo la capacidad de las instituciones y del propio derecho a responder a los casos en donde efectivamente estamos ante violencia política en razón de género, ¿no? Y que además me parece que a lo largo de la historia de la sala superior, algo que me parecía sumamente valioso es que los casos que llegaban a la sala superior evidenciaban también no solamente casos individuales, ¿no? Sino que evidenciaban la estructura del problema, en donde veíamos no es solamente este partido, no es solamente en esta elección, sino que nos permitía ver cómo era un sistema que permitía y hasta cierto punto, no sé cómo decirlo, pero como que estaba a favor de que existieran estas situaciones. Entonces, hasta que llegue la sala superior y empieza a sancionar, me parece que
empezamos a ver un cambio, ¿no? Empezamos a evidenciar esto como lo que es un problema estructural y que, vaya, que no estamos todavía en un país en donde las mujeres puedan ejercer sus derechos político-electorales sin ningún costo, ¿no? Ahora, algo que me parece fundamental es el efecto inhibidor que estamos empezando a ver hacia la libertad de expresión, pero también hacia la posibilidad de presentar quejas o denuncias cuando las mujeres están viviendo este tipo de situaciones. Y me permito primero iniciar con el efecto inhibidor de la libertad de expresión para en un segundo momento hablar del efecto inhibidor hacia las mujeres que están viviendo este tipo de violencia. Como bien decías, cuando hablamos del efecto inhibidor a la libertad de expresión, estamos de acuerdo que la libertad de expresión pues, es un elemento indispensable para el debate democrático, ¿no? Y justo para la propia rendición de cuentas. Sabemos, por ejemplo, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido pues, clara en señalar, por ejemplo, que la libertad de expresión protege pues, incluso las expresiones que pueden llegar a ser hasta cierto punto chocantes, ¿no? Cuando contribuyen precisamente pues al debate público. Entonces, creo que el hecho de que se esté utilizando el concepto de violencia política en razón de género para evitar que la ciudadanía ejerza su derecho a la libertad de expresión, pues a quien termina afectando precisamente es a la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque pues sí, se va erosionando la democracia si no cuidamos este tipo de pilares. Ahora, el segundo efecto inhibidor que yo he estado empezando a vislumbrar a raíz de estos casos desafortunados es que ciertas mujeres que están evidentemente, que tienen casos de libro de texto, ¿no? En donde son casos de violencia política en razón de género, así con los cuatro elementos que les acabo de decir, del protocolo y de las sentencias del Tribunal Electoral, muchas veces ya te están diciendo, ¿sabes qué? No quiero iniciar un proceso porque me da miedo que qué tal que el tribunal se extralimita. Entonces, estamos ante casos en donde la propia ciudadanía o las propias mujeres que ejercen cargos públicos dicen, ¿sabes qué? No me quiero meter ahorita a esto porque el backlash que se ha visto y que se ha recibido ha sido demasiado. ¿No? Entonces creo que algo que a mí me preocupa mucho es que en aras de evitar pues ser el centro de atención o el spotlight que vimos que ha recibido esta mujer conocida como dato protegido, ahora muchas mujeres están diciendo, ¿sabes qué? Yo no quiero ponerme en esa misma situación porque ya no tengo la certeza de que la sentencia vaya a ir conforme a lo que habían estado emitiendo de manera previa. ¿No? Entonces, creo que eso también es algo que hay que poner sobre la mesa, porque al final del día, este tipo de resoluciones que van, o sea, que no van conforme al precedente, tienen implicaciones muy importantes, no solamente en el caso en particular, sino también si lo vemos desde una postura mucho más macro. Sí, coincido contigo que uno de los efectos más perniciosos es precisamente de inhibir a las mujeres a presentar sus quejas. O sea, dicen, finalmente voy a estar ahí expuesta en una violencia digital que va a acabar pues incluso trayendo consecuencias más desastrosas a su entorno, ¿no? Y bueno, Carolina, sobre el tema Em, a ver, tenemos dos vías para la violencia política de género, ¿no? Que aquí nos estamos enfocando exclusivamente en el procedimiento especial sancionador, pero obviamente también existe la posibilidad de hacerlo vía el juicio para la protección de los derechos de la ciudadanía, que ahí es un tema de tutela de derechos, no de sanción. Pero en el tema del procedimiento especial sancionador, que conlleva una investigación de la autoridad y conlleva a llegarse de los elementos para efecto de acreditar o no la procedencia de la figura. También tenemos que se dictan pues las medidas cautelares, pero ya cuando llega al final el tema sancionador, la sentencia final, pues tenemos que las sanciones que están ahí, como la disculpa pública
o pues básicamente es una amonestación si son partidos políticos, una multa si son partidos políticos o candidatos, pero en general la sanción que siempre se pone como una sanción para restaurar el derecho es una disculpa pública. Y esto, pues, hemos visto que no tiene un efecto inhibidor en las personas que ejercen violencia, ¿no? Incluso yo diría que ni la multa, porque las multas son muy poco significativas, que lo que se ha impuesto, este, no tienen un efecto inhibidor para las personas que ejercen violencia. En algún momento se pensó en ponerles, y ahí sí casi creo que fue una buena sentencia que luego echaron marcha atrás, cuando se les decía que no cumplían con el requisito de tener un modo honesto de vivir, de elegibilidad, ¿no? Eso fue un momento importante y después se modera, ¿no? O sea, ya no se sigue con esa línea. Pero en tu opinión, Carolina, y con toda la experiencia que tienes en esta materia, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué podría haber em, como alternativas a estas sanciones? ¿O podríamos tener otro tipo, podríamos introducir incluso elementos de justicia restaurativa, otro tipo de cosas, pero no enfocarnos, creo que ahí estamos como en una camisa de fuerza en lo que actualmente están estableciéndose las sentencias? Quisiera que reflexionáramos sobre eso. Claro, es muy importante. Y además quisiera decir una cosita sobre lo que comentaba Melissa hace un momento y tú también sobre esa sentencia de dato protegido que creo que como que fue la gota, ¿no? Que de alguna manera derramó ese vaso, porque no es el primer caso de esa naturaleza, pero fue particularmente grave y también tomando en cuenta que justamente fue una ciudadana. Pero uno que... ah, no puede ser que proteger a las mujeres de la violencia sirva para inhibir la crítica, ¿no? Porque las mujeres queremos igualdad. No queremos un trato especial, no queremos que nos pongan en un pedestal, que además todas esas visiones de que las mujeres más, menos corruptas y más buenas personas que, o sea, no, o sea, hay de todo entre toda la humanidad, ¿no? Más allá del género. El género no te hace más noble, ¿no? O sea, los genitales o con quien te identifiques desde género no tienen que ver con eso. Entonces, me parece que ese tipo de interpretaciones en sí mismas son violentas hacia las mujeres, porque nos dan un trato como de bueno, obviamente entendemos que es un trato político en realidad que se da, ¿no? Pero podemos entenderlo como un trato de no tienen capacidad, no pueden debatir, ¿no? No pueden enfrentar una crítica, ¿no? Entonces, da razón a los que decían, ¿y qué quieren hacer entonces en la política, ¿no? No se trata de que la política deba ser violenta o que tenga que ser violenta, pero sí en la política que tenemos que asumir que la crítica puede y debe ser dura, ¿no? O sea, no se trata de que estemos diciendo a nuestra clase política lo lindos que son, vamos, no lo son, ¿no? En general. Entonces creo que ahí a mí me da mucho coraje, ¿no? Ver ese tipo de decisiones, que insisto, esa no es la primera en ese sentido, ese uso político, ¿no? Que demerita a las mujeres. Pero bueno, regresando al tema que me planteas, que es muy importante, yo coincido contigo plenamente y creo que en general no solo en tema de violencia política de género, pero en el sistema electoral mexicano, en el derecho electoral mexicano, en general las sanciones nunca han sido efectivas porque ni las que tienen que ver con la propaganda o con la calumnia, ni las que tienen que ver con las irregularidades financieras, que también en los últimos años esta integración del tribunal se fue echando para atrás y le fue quitando los dientes y las garras al INE y a diferentes procedimientos investigativos que hemos tenido y donde se había avanzado, ¿no? Buscando mayor efectividad. Lo mismo, como bien dices, ocurrió con el tema de violencia, porque yo también creo que, a ver, disculpa.
está bien que se exija, que sea parte, porque creo que es muy simbólico, ¿no? Entonces, exigir que en el mismo espacio donde ocurrió la violencia se presente una disculpa, creo que también es un elemento relevante, pero pues realmente no es una sanción, ¿no? O sea, que te disculpes por algo incorrecto que has hecho, pues eso no es un castigo, ¿no? Es la esencia mínima la que hay que como restablecer para poder avanzar más allá de eso. Y todo tipo de sanciones vinculadas con amonestaciones o multas. Siempre en México ha sido más barato violar la ley y ganar las elecciones que cuidar apego a las normas o a los valores. Entonces, creo que por un lado, las sanciones que publicitan, como las inscripciones al registro de personas sancionadas o justo las disculpas públicas, deberían tener un efecto mayor, pero que creo para que tengan un efecto mayor tendríamos que tener un mayor compromiso como ciudadanía con em, reaccionar ante eso, ¿sí? Porque ocurren entre la clase política, entre periodistas, entre ciudadanía, y nosotros como si nada, ¿no? Ay, está registrado, ay, cometió violencia, ay, pues, ¿qué más? Ay, contra mujeres, ay, pues todos pensamos igual, ¿no? Pareciera que hay como esa complicidad o al menos ese silencio, ¿no? Ante este tipo de conductas y no nos llevan como ciudadanía a un rechazo hacia esas figuras políticas. Es decir, a ver, nosotros no vamos a tolerar este tipo de conductas, no vamos a votar por las personas que se comportan de esa manera, ¿no? Entonces creo que esa publicidad de la falta solo tiene sentido o solo tiene como cierto impacto cuando deriva de ahí un rechazo importante, tajante, fuerte por parte de la sociedad. Y creo que en efecto esas sanciones que se impusieron por un momentito y se levantaron, pues porque incomodaron a muchos más bien, muchas personas, pero a muchos candidatos y liderazgos partidistas que tenían que ver con declarar que una persona sancionada por violencia no contaba con un modo honesto de vivir, que por cierto es una figura decimonónica que no debería existir en la Constitución, pero bueno, ahí yo decía, "Ay, bueno, al menos va a servir para algo, ¿no? Va a servir tantito para impedir que quienes violentan a las mujeres lleguen al poder, pero pues la eliminaron y yo siempre he pensado que eso podía funcionar como funcionó con las cuotas y la paridad, donde sí, en efecto, el tribunal ha llegado a cancelar las listas, ¿no? O sea, ha llegado a cancelar las listas, por ejemplo, me acuerdo desde las primeras en 2015, cuando se le cancela una de las listas al Partido Verde en un ayuntamiento de Chiapas porque no cumplieron con la paridad. Exigió, se les requirió, no cumplieron, no cumplieron, entonces se ha dicho, bueno, pues entonces no van a participar en las elecciones, ¿no? A la siguiente ya cumplieron, ¿no? O sea, yo creo que ahí, para que la sanción funcione, es donde duele, ¿no? ¿Dónde duele? Pues duele donde ya no pueden participar, ¿no? Duele donde pierden esa posibilidad. Creo que es muy triste que nos hemos echado para atrás y realmente veo difícil otro tipo de sanciones que podrían ser efectivas en ese sentido, ¿no? Creo que con multas nunca lo vamos a resolver y también otra vez, últimamente el tribunal ha sido muy preocupado por las finanzas de los partidos políticos y les ha estado multando así con un petalito de una rosa de esas chiquitas, ¿no? Porque ni una espina ahí había. Creo que eso sí, el avance hacia mecanismos de protección y de una justicia restaurativa sería muy importante, pero también creo que es muy difícil en nuestro sistema electoral, porque con frecuencia cuando esas violencias ocurren o en lo que se resuelven, ya no se puede dar marcha atrás, porque recordemos, a pesar de que hay medidas cautelares, no hay efectos realmente suspensorios del proceso electoral, ¿no? Entonces, si algo ocurre en la inmediatez de la jornada electoral o de esas fechas de cierre de registro de candidaturas o no sé, se celebra un proceso interno en un partido político donde se da violencia, no siempre es viable reponerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la propia lógica, los plazos, creo que dificultan de repente buscar esos mecanismos de justicia restaurativa, porque justicia restaurativa con frecuencia en estos casos tendría que significar que se repita algo, ¿no? Porque también no necesariamente, no siempre podríamos pensar que el daño realmente o violencia tendría que lograr a que, por ejemplo, a la mujer se le diera la victoria, ¿no? En una elección o que se le diera la candidatura. Estoy pensando en los casos donde hubo nulidades y elecciones extraordinarias
después de violencia política durante las campañas, en ningún caso la mujer ganó después. Lo que nos hace pensar una de dos cosas, ¿no? Una, de que no fue por la violencia por lo que perdió, o dos, volvió a ocurrir la misma violencia que le impidió participar, ¿no? O sea, no sabemos exactamente, es muy difícil averiguar cuáles fueron realmente las razones, pero de los tres casos, en ninguno la mujer volvió a ganar en una elección extraordinaria, ¿no? Entonces eso también ahí nos hace pensar qué significaría restaurar los derechos, ¿no? Yo creo que si no te dieron chance de participar en un proceso, que participes en un proceso con todas las complejidades que eso implica. O sea, no veo, francamente, ¿no? como unos mecanismos sencillos de resolver eso. Y creo que cerrando, les diría que creo que como con muchas cosas que nos pasan en la lógica de derecho mexicano, ¿no? Hay un fenómeno negativo, hay que legislar, que finalmente se logra, hay que poner un mecanismo, hay que armar todo. O sea, nuestra ley, tanto lo que viene en la electoral como lo que encontramos en la legislación especializada en materia de violencia, realmente está a la altura de la ley modelo, o sea, está muy robusta, ¿no? Entonces el problema no está ahí, el problema es más bien en sí se denuncia o no, que hay muchas barreras para denunciar, desde el conocimiento hasta el miedo, desconocimiento de las figuras, pero también digo, conocimiento, desconocimiento de cuando estoy en situación de violencia, que no es fácil identificar. Y creo que a todas nos ha pasado, no solamente la violencia política, pero estar en alguna situación donde decimos, lo que me acaba de pasar fue violencia o no fue violencia. Y si fue violencia, eso es grave, no es tan grave. ¿Debería yo salir ahora a hacer algo o lo dejo pasar? ¿Cómo me enfrento a eso, no? O sea, creo que todas las mujeres tenemos esas experiencias en el ámbito laboral, en algún otro ámbito. Lo mismo seguro les pasa a las mujeres en la política, ¿no? Entonces creo que también necesitamos buscar mecanismos que simplemente vayan como fortaleciendo la sociedad y fortaleciendo la igualdad de género en la sociedad para que la violencia realmente se vuelva una excepción, ¿no? Y no una regla como es el día de hoy. Y última cosa, perdónenme, estamos centrándonos más en los ámbitos de participación entendidas como campañas, como búsqueda de la candidatura. Pero cuando ya ganan, la violencia no desaparece. Los datos son de miedo. Las de Unión Interparlamentaria dicen que 80% de las mujeres en el mundo, legisladoras en el mundo, han sido víctimas de algún tipo de violencia. Los estudios que hemos hecho en México a nivel federal, subnacional, en América Latina, demuestran que son las mujeres políticas ya en los cargos víctimas de violencia constante y ahí no hay ni dónde denunciar ni cómo imponer sanciones. Hay sentencias del tribunal donde las legisladoras han buscado protección ante la violencia y el tribunal dice, sí hay violencia, pero nosotros no podemos sancionar porque se dio en el ejercicio de funciones en pleno por un colega legislador. Entonces, el único que lo puede sancionar es la Cámara, ¿no? O es el Congreso de un estado. Ajá, ¿y cómo? ¿No? Y si va a funcionar, y si es del otro partido, y si tú eres de oposición y él es de la mayoría, o sea, es inviable, ¿no? Y no funciona, no lo sancionan. Cuando mucho, ay, ño, ¿no? De la Comisión de Ética, si es que algún día se ocupa de ese problema, ¿no? Entonces, ahí donde vemos problemas para las candidatas, para las aspirantes a candidatas, estaría peor para las que ya están en funciones, porque uno reconocer desde esa posición de, se supone, privilegio, poder, ¿no? De élite, que te está pasando eso y no tienes ni a dónde ir, ¿no? Entonces creo que son todavía esas problemáticas adicionales que con frecuencia observamos, ¿no? Perdón por extenderme. ¿No? No, al contrario, muchas gracias, Carolina. Y en efecto, escuchándote, pienso generacionalmente, ¿no? Yo creo que a lo mejor las nuevas generaciones, las niñas que están ahorita en preescolar o no sé qué, a lo mejor son las que van a ver ya una vida libre de violencia, porque creo que esto pasa mucho por un tema de educación, ¿no? Y si no tenemos, y creo que eso hay ahí un tema de una gran omisión, de que no se dan como, no sé, por ejemplo, a lo mejor se me ocurre, ¿no? Como sanción.
oye, pues en lugar de ir a tomar un curso para que dejes de ser violentador, pues a lo mejor haz un espacio en tu espacio público, y discutan sobre la violencia, ¿sí? Ujú, O sea, algo que sea más educativo, que genere más em, conocimiento hacia la ciudadanía y que se identifique estas, porque bien dices, muchas veces hay conductas que decimos, me violentaron, ¿no? ¿O qué pasó aquí, no? O sea, todo esto que a lo mejor en lugar de ponerle a la gente del medio, oye, pon una disculpa, o ve y toma un curso. No, a lo mejor abre espacios de discusión en tu espacio público, ¿no? Eso a lo ujú. mejor podría tener, claro, luego van a decir como cuando empezó lo de radio y televisión, ¿no? Que los espacios de radio y televisión, oye, dale el mismo espacio. Y bueno, ahí se hizo todo un tema muy, muy complejo con los medios de comunicación. Pero bueno, ahora a lo mejor en las plataformas no habría tanto tema económico como fue con los temas de radio y televisión. Pero bueno, Melissa, eh, contigo es que estoy siendo redundante, pero el gran problema para mí, tú lo has tocado, pues en diferentes espacios, es precisamente esta constante tensión entre la libertad de Claro. expresión y la violencia política de género, ¿no? Que finalmente no tenemos como un, una regla, no tenemos como algo que te diga aquí, en este caso, pues sí, o sea, porque aunque el protocolo, aunque ahora la normativa te lo dice, siempre entra la subjetividad. Y Claro. cuando entra la subjetividad y cuando entra em, voy a decirlo de manera políticamente no tan complicada, cuando entra una argumentación mañosa para que todo encuadre en los Claro. supuestos de violencia Sí, política de género, estamos en un problema, ¿no? Entonces, quisiera que nos reflexionara sobre esta em, línea que está tomando en estos últimos tiempos las decisiones del tribunal en materia de violencia política de género, ¿no? sí, a ver, creo que como bien mencionas, y es importante pues que sigamos con esto, aunque parezca hasta cierto punto redundante, yo creo que dadas las situaciones que se han estado dando en los últimos meses, pues es fundamental, ¿no? Ahora, creo que también algo que llama mucho la atención es cómo esto ha estado ocurriendo justo también en las plataformas digitales. ¿No? Porque, a ver, creo que el derecho a la libertad de expresión al final del día comprende justo, todos sabemos que comprende la libertad de buscar, de recibir y también de difundir todo tipo de información e ideas, ¿no? Entonces, sabemos que este derecho precisamente se ha reconocido, como les decía, como piedra angular, pues, de las sociedades democráticas y sobre todo ha sido es aún más indispensable en los contextos electorales, que además hay que recordar que ahora ya no únicamente cuando hablamos de contextos electorales lo vemos desde la postura de que la elección del Ejecutivo y el Legislativo, sino que ahora también del judicial, ¿no? Entonces, aquí es donde se vuelve pues muchísimo más importante el libre flujo de la información de interés público, ¿no? Y también pues que el debate que a partir de esta información se dé es fundamental, ¿no? Entonces, me parece que bien lo señala, por ejemplo, hay un informe que se llama Censura Electoral, que es elaborado por distintas organizaciones, entre ellas, por ejemplo, R3D. Entonces, ellos lo que van analizando en este informe es que los procesos democráticos evidentemente han ido evolucionando de tal manera que las tecnologías de la información y de la comunicación pues han sido utilizadas por distintos actores, por distintos partidos políticos, pues como herramientas y espacios para informar a la sociedad sobre sus agendas y sus proyectos. Pero ahora hemos visto que también se está utilizando pues sí, estas tecnologías de la información no solamente pues para compartir información de lo que está haciendo tal diputado o diputada, sino también para que la ciudadanía pueda criticar lo que están haciendo las personas que se eligen, ¿no? Y yo creo que si bien es muy criticable todo lo que las sentencias que han hecho
que ha emitido la Sala Superior en su última integración, justo, no la actual, la pasada, con respecto a violencia política en razón de género, creo que también hay que analizar mucho cómo se han estado o cómo la labor que ha realizado el INE. ¿No? Porque en muchas ocasiones es a través de la solicitud de medidas cautelares, en donde en lo que se resuelve si es violencia política en razón de género o no, bajan ciertos tweets, ¿no? O bajan cierto contenido. Y creo que esto al final del día, pues, va abonando a esto que se va sintiendo como hasta cierto punto un tipo de censura electoral, ¿no? Porque, vaya, si no sabes si efectivamente constituye o no constituye violencia política en razón de género, pero ya le estás diciendo a la ciudadana, al ciudadano que baje su tweet, entonces creo que ahí sí justo caemos en esto que, perdón que sea repetitiva, pero en este efecto inhibidor de que la ciudadanía ya está en un punto en donde ya no sabe si efectivamente debe o no, o debería o no subir ese contenido a su cuenta particular. Porque además creo que en un país como el nuestro no deja de sentirse, de dar miedo que te llegue un oficio de una autoridad, ¿no? Ujú. Porque lo hemos visto, ¿no? De personas que suben oficios que le manda la autoridad electoral o que le manda el Instituto Nacional Electoral y se asustan. A ver, o sea, a lo mejor nada más les está diciendo como, dime si alguien te pagó porque dijeras esto, pero el mero hecho de que ya recibas eso te asusta, ¿no? Entonces creo que eso es también muy importante y por supuesto hay que señalar que todas las personas, todas las mujeres tenemos el derecho de accionar el mecanismo jurisdiccional o administrativo en si creemos que estamos viviendo violencia política en razón de género, pero aquí creo que sí recae, hay mucha responsabilidad por parte de las autoridades de entender esto, ¿no? Que es su responsabilidad el apegarse a los criterios y entender también o sea, lo que puede ocurrir hacia la ciudadanía que recibe pues estas solicitudes de información, además en un contexto pues en donde no sabe si efectivamente la autoridad que se señala en el oficio es la que efectivamente está solicitando esta información, ¿no? O sea, yo creo que sí tenemos que entender todo esto en un contexto mucho más amplio, en donde, pues vaya, ya no tenemos a un Instituto Nacional de Acceso a la Información que protegía nuestros datos personales, en donde pues estamos viendo un debilitamiento de las instituciones de manera generalizada y que esto, por supuesto, pues da mucho temor al grado que sabemos de muchas personas que ya están dejando de poner sus críticas en redes sociales justo por el temor fundado de que se les inicie una acción, ¿no? Ahora, regresando, perdón por divagar tanto, pero regresando a tu pregunta, yo sí creo que, y hacía esta pequeña introducción a esta participación, porque sí creo que si queremos llegar a un justo medio, ¿no? A un equilibrio, este equilibrio se va a lograr únicamente mediante sentencias que nos garanticen seguridad jurídica, que nos den certeza. Yo creo que ya estábamos llegando a ese punto, porque como bien mencionaban, o sea, yo creo que habíamos tenido muy buenas sentencias hasta el año pasado, ¿no? O sea, el año pasado me atrevería a decir que año pasado, año y medio pasado, fue que empezamos como a ver esta distorsión que se estaba dando cuando hablábamos de violencia política en razón de género en sala superior. Pero creo que previo a eso sí estábamos viendo una mejora en cómo se estaba entendiendo la violencia política en razón de género, cómo se estaba sancionando. Y evidentemente creo que las sanciones eran hasta cierto punto irrisorias porque las multas eran mínimas y las medidas de no repetición también me parecían hasta cierto punto irrisorias, pero Ujú. sí estábamos viendo un avance. Entonces yo creo que si queremos llegar o eliminar este retroceso, sí tenemos que exigirle tanto al INE, ¿no? Como a la sala superior que las sentencias que se emitan le den certeza jurídica a las partes, no únicamente a la persona que inicia la acción, sino también a la ciudadanía y a las demás, en general, partidos políticos, a cualquier parte que puede llegar a cometer actos constitutivos de violencia política en razón de género en contra de las mujeres. Porque además sé que se nos está acabando el tiempo, pero además algo que me parece muy importante señalar es que algo que estamos viendo es que la distorsión no solamente se está dando en
que cada vez más mujeres hablan de violencia política en razón de género por ser mujeres, ¿no? Sino que ahora también estamos empezando a ver hombres hablar de violencia política en razón de género, ¿no? Cuando esta figura fue creada justo como violencia política por ser mujer, ¿no? Me están violentando por ser mujer. Y a raíz ahora de la elección, las elecciones judiciales, hemos visto ya casos en donde hombres están levantando la mano y dicen, a mí me están violentando por ser hombre. Entonces, ojo, ¿no? O sea, yo creo que sí estamos viendo demasiadas alertas y a mí algo que me preocupa muchísimo es que si empezamos a conceder que todo es violencia política en razón de género, ya nada lo va a hacer. Y a quienes vamos a afectar más es a aquellas mujeres que están en una situación de mayor vulnerabilidad y que ya no se van a atrever a presentar denuncias ni quejas y que esto va a provocar, me parece, que cada vez veamos menos mujeres en el espacio político. Y yo creo que estamos en la famosa teoría del péndulo, ¿no? O sea, estábamos primero en que las primeras era una resistencia tremenda para que se acreditara la violencia política de género en las primeras sentencias. Y ahora el péndulo está del otro lado, ¿no? Entonces, esto necesariamente tenemos que volver a un justo medio, ¿no? Para efecto de, pues, lograr lo que queremos, ¿no? Es una democracia inclusiva, una democracia en la que la mujer no tenga temor a participar tanto como candidata como en los espacios ya de representación, ¿no? Ya ejerciendo el cargo, porque efectivamente nada más quiero tomar como un poquito lo que dijo Carolina, este vacío que hay hacia el famoso derecho parlamentario que es, ¿quién lo regula? ¿Quién es las autoridades para sancionar conductas dentro de un órgano legislativo? Creo que es un tema que tenemos pendiente porque si bien tenemos mujeres en órganos de ejecutivos, pero creo que la gran mayoría están en los congresos, ¿no? Entonces son las que tienen, pues, yo diría, no tienen acceso a la justicia en estos temas. Pero bueno, es uno de los temas que tenemos por ahí como pendientes. Y pues sí, ya efectivamente estamos llegando al final de la sesión. Me gustaría que hiciéramos unas reflexiones finales. No sé, Carolina, si nos pudieras tú compartir tu reflexión final sobre lo que hemos platicado el día de hoy. Claro, con gusto y trata de ser muy breve. O sea, yo creo que retomando todo eso, los pendientes que tenemos, que no necesariamente requieren una reforma, sino más bien un cambio en cómo operamos los mecanismos ya existentes, tendrían que estar encaminados para la prevención, es decir, cambios culturales que empiecen a valorar a las mujeres por igual que valoramos a los hombres, punto, en todos los sentidos, ¿no? Y eso cruza a la educación, a los partidos, a toda la sociedad. Dos, protección integral de las víctimas, mecanismos de protección efectivas de su seguridad, de su vida, de su bienestar, también de sus derechos y mecanismos de reparación efectivos. Tres, sanciones tienen que ser no solo proporcionales, tienen que ser disuasivas. Si no son disuasivas, la verdad, ¿para qué hacemos de cuenta, no? Entonces yo creo que si no es inhabilitación, esto no va a marchar, esto no va a funcionar. Y cuarto, también una cosa que no tenemos realmente es evaluación y seguimiento, a pesar de que existen las obligaciones, tanto de la ley mexicana como de los marcos internacionales, en realidad las instituciones no cumplen con eso, salvo el INE que publica sus registros, ¿no? Personas sancionadas y demás. En realidad ninguna institución cumple adecuadamente con esto en sentido de publicar y organizar, ¿no? Porque no es solo al ciudadano te aviento ahí el bonche de papeles escaneados, en imagen, ¿no? Sino bases de datos sobre números de denuncias, qué pasó con esas denuncias, de cuáles municipios, de cuáles entidades, obviamente por eso aplicaría a los OPLES, tribunales locales, mientras existan, y obviamente a las autoridades federales, con un seguimiento muy puntual, no solo los criterios que consideran importantes y quieren presumir, escondiendo algunos otros debajo de la alfombra, sino todos, ¿no? Entonces creo que ahí también tenemos esa necesidad de construir verdaderos observatorios
que es muy difícil hacer sin cooperación y participación de las instituciones involucradas en atención a la violencia política en razón de género. Así que muchísimas gracias, realmente un privilegio poder conversar con ustedes sobre ese tema tan importante pues que nos preocupa, que nos toca y que creo que es una agenda no solo académica y pública, pero personal para todas nosotras. Así que muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. Y bueno, tenemos por ahí unas preguntas que creo que sí hemos contestado, nada más déjenme checar que no vaya a tener por aquí algo que no hayamos atendido, pero bueno, sobre la primera de dato protegido, que si hay algunas buenas prácticas de otros países que podrían replicarse, ya nos acaba de comentar por ahí algunas cosas Carolina. También nos comentan la parte discrecional de a la hora de la argumentación y que, bueno, los estándares que tendríamos que estar exigiendo en las sentencias. Y bueno, aquí nos hacen una reflexión sobre las medidas cautelares que efectivamente, como ya lo decía Melissa, en el momento en que se dictan, pues lo que incluso logran es una violencia digital y mediática contra la víctima, ¿no? Y bueno, Melissa, una reflexión final sobre lo que hemos discutido en esta hora. A ver, yo creo que suscribo absolutamente todo lo que dice Carolina, ¿no? O sea, yo creo que sí es, a ver, creo que el equilibrio entre libertad de expresión y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia política, pues no debería de ser algo que pareciera una cosa u otra, ¿no? Creo que pueden ambos convivir de manera adecuada y creo que aquí la función de las instituciones es fundamental. Creo que con acciones institucionales claras podemos llegar a este equilibrio, ¿no? Entonces, me parece que lo que necesitamos ya son criterios uniformes, ¿no? O sea, necesitamos que se consoliden criterios jurisprudenciales que distingan con certeza y con nitidez entre crítica legítima y violencia política en razón de género, ¿no? Yo me acuerdo mucho de este caso de muñecas de Sololoy, en donde unas diputadas dijeron, es que nos están diciendo muñecas de Sololoy y esto es violencia política en razón de género en contra de las mujeres. Y el caso llega, si no mal recuerdo, a Sala Superior y ahí en Sala Superior dijeron, pues es que esto no es violencia política en razón de género en contra de las mujeres, ¿no? Como que se analizó el caso en concreto y dijeron, esto no lo es. Y a mí este tipo de resoluciones me parecían sumamente valiosas porque podía una mostrarle estas resoluciones a muchas personas que decían, es que las mujeres no están aguantando nada y están utilizando esta figura para salirse del discurso, evitar el discurso y las críticas. Entonces una les enseñaba estas sentencias y decía, mira, aquí la propia Sala Superior está diciendo que no tienen razón. Entonces necesitamos criterios uniformes. Necesitamos motivación reforzada en ellas, ¿no? Necesitamos que se exija que toda resolución en la materia justifique de manera exhaustiva por qué una conducta constituye violencia política en razón de género, que se aplique el test de proporcionalidad cuando este sea necesario, ¿no? Bien mencionaba Carolina la importancia de la capacitación continua, ¿no? Es que justo se establezcan programas pues sí, de formación obligatoria para magistradas, para magistrados, para las personas que trabajan en las ponencias, ¿no? Para el funcionariado electoral, que se aborde el tema de materia de perspectiva de género y también de interseccionalidad, porque no es la misma violencia política en razón de género que viven las mujeres en Ciudad de México que vive una regidora no sé, en Oaxaca, ¿no? Entonces sí me parece que también se tiene que insertar la visión interseccional. Eh, y yo algo con lo que comulgo totalmente con Carolina es el tema del seguimiento y la evaluación, ¿no? Es fundamental que se implementen estos observatorios o informes periódicos que midan cómo se están aplicando las resoluciones y sobre todo qué impacto están teniendo en la participación política de las mujeres y en la calidad del debate público, ¿no? Creo que esto es fundamental y creo que también es crucial que entendamos que la violencia política en razón de género en contra de las mujeres no la viven únicamente las mujeres que están en el legislativo o en el ejecutivo, ya sea federal o local. ¿Por qué? Porque estamos viendo que este tipo de violencia también ha sido dirigida en contra, por ejemplo, de ministras, juezas y magistradas.
Y esto en muchas ocasiones se nos olvida. Entonces, creo que justo estamos en un momento en donde también es necesario que esto se incluya en la conversación, porque como en un inicio hemos estado como tan enfocadas en lograr que las mujeres lleguen a los congresos, que lleguen a los congresos locales, esta paridad, se nos ha olvidado también que, dada la situación y el contexto que vive nuestro país, esta violencia política en razón de género en contra de las mujeres también se está viviendo ya dentro del Poder Judicial. Yo con esto terminaría y también agradecerles a ambas y a las personas que se conectaron hoy para escucharnos. Muchísimas gracias, Melissa. Y bueno, los invitamos al próximo webinario que tendremos en el mes de octubre. Vamos a hablar sobre justicia electoral y pueblos originarios. Entonces, no se pierda nuestro próximo webinario. Le tocará a la licenciada Nadia Choreño la conducción de este webinario, pero bueno, el tema será, ya se los adelantamos, justicia electoral y pueblos originarios. Nos vemos el próximo mes. Agradezco a IntelliJuris, a Carolina, a Melissa y que tengan una excelente noche. Hasta luego.